El castor ingrato. Había una vez un castor que siempre estaba berreando a su esposa. Katy, todo lo haces mal y eres más lenta que una tortuga. Vaya papeleta me ha tocado. Deberías de atenderme como merezco, después de tanto trabajo que tengo en la noche. Katy no era lenta, sino que su esposo era un castor muy impaciente e exigente y no le hablaba bien a Katy. Siempre quería su comida en la mesa antes de llegar del trabajo. ¿Mi comida? ¿Dónde está mi comida? Cuando Katy le ponía el plato siempre protestaba. A veces decía, «Esto está soso». Bleh. Otras, «¡Qué mal cocinas! ¡Ah! Eres una inútil. ¿Qué harías sin mí? ¿Eh?» Al oír esto, Katy dijo en voz baja, «Sí, ¿qué haría sin ti?» Miró de reojo y dijo a sus adentros, «Sin ti». Fue entonces cuando Katy empezó a pensar algo que cambiaría su vida. Katy estaba cansada de hacer todo lo mejor que podía y nada más que recibía quejas siempre de su esposo. Los días pasaban y pasaban y Katy se convirtió en una ama de casa sin libertad, apenas de aquellas que no podían salir a tomar té con las amigas o hacer al menos alguna actividad para distraerse de la vida que tenía, tan atada cumpliendo todas las exigencias y obligaciones de su marido. El castor era muy desagradecido con Katy. Fue entonces cuando Katy empezó a pensar un día sin su esposo, luego 2, 3, siguió pensando. Sacó su papel, escuadra y cartabón y trazó su plan. Ya no se acostaba triste con que no complacía nunca a su esposo, sino que dormía más feliz soñando en su nuevo despertar y su futura nueva vida. Dijo, «Es hoy, es hoy». El castor la miró y le dijo, «¿Qué dices, Katy?» «Que hoy, según mis predicciones temporales, lloverá mucho. Los lagos se llenarán de agua y podré viajar por ellos». «Anda, mujer, si no sabes nadar». Sí sé. Todos los castores sabemos nadar. «¿Pero y si luego no puedes llegar a casa?» «Katy, ¿sabes cuánto esfuerzo me ha costado crear este hogar?» Katy lo tenía demasiado claro ya, así que estuvo aguantando las quejas de Castor y cuando salió la noche a trabajar, ella también salió, pero para nunca volver. Antes de ir, recogió todo como de costumbre y le dejó una carta que decía así: «Querido esposo, valoro tanto lo que has hecho por nosotros y nuestra madriguera, que tanto trabajo te ha costado hacer. Pero aquí no soy feliz, necesito nadar a otro lugar. Soy una castora salvaje y aventurera y necesito emigrar a otro lugar. Mira lo que le pasó a mi tía, Luisa, de tanto invernar. Yo quiero ir a un sitio donde pueda hacer lo que me guste, de verdad, que será perfeccionar mi nado para viajar más. Así que contacté con mi prima Berta y aprovecharé el cauce del río para ir a donde vive ella. No te preocupes por los quehaceres de la casa. Vendrá una amiga mía de manera puntual a limpiar y a traerte algunos hierbajos para comer. Es Gregoria, ¿te acuerdas? Hasta pronto».